Recientemente, el mundo entero quedó sorprendido por una gran revelación. Una mujer sencilla, de origen judío, que vivía en un pequeño pueblo de Bélgica, afirmó que su padre era el difunto rey de Marruecos, Hassan II. Ella acudió a la justicia para obtener reconocimiento y el derecho a llamarse princesa marroquí. Su parecido con el rey es sorprendente, pero ¿quién es realmente? ¿Cómo ocurrió que una posible hija del rey creció huérfana en un país extranjero? ¿Y cómo reaccionó el actual rey de Marruecos? Mira el video hasta el final para saber cómo terminó esta escandalosa historia de una princesa secreta. Empecemos. Marruecos es un país árabe del norte de África, un reino con siglos de historia. El país está gobernado por el rey Mohamed VI, quien en los últimos tiempos aparece cada vez menos en público. Pero su vida no fue tan intensa como la de su padre, el legendario rey Hassan II. Él subió al trono en 1961 y se convirtió en uno de los líderes árabes con el reinado más largo. El rey Hassan tuvo 2 esposas. Su primer matrimonio no le dio hijos, por eso tomó una segunda esposa, que además era prima de la primera. En la familia real nacieron 5 hijos, 2 varones y 3 mujeres. Como sus antepasados, Hassan tuvo un enorme harén. Según se dice, tuvo alrededor de 80 mujeres, algunas heredadas de su padre y otras regaladas por jefes tribales. Las mujeres del harén cumplían diferentes funciones, lo vestían y preparaban perfumes. Más tarde, su hijo Mohammed disolvió el harén, poniendo fin a esa antigua tradición. Pero además del harén, Hassan tuvo muchos romances. Uno de los más conocidos fue con la actriz francesa Echika Chourou, del que hablaron todos los periódicos. Su relación duró 5 años y terminó cuando Hassan subió al trono. Pero, a diferencia de ese romance público con la actriz, hubo otras relaciones que quedaron para siempre en la sombra. Muchos años después de la muerte del rey, una mujer de origen judío afirmó ser fruto de una historia de amor entre su madre y el entonces príncipe heredero Hassan. Pero, ¿por qué esta historia se ocultó durante décadas? ¿Y qué pasó con la princesa secreta? Según ella, en los años 50, el joven príncipe, heredero del trono marroquí, entró en una tienda de ropa elegante en Casablanca. Allí vio a una vendedora de 17 años, llamada Freha Ben Saken. Así comenzó su romance secreto. Un Mercedes negro del palacio llegaba a buscar a la joven frente a su casa. Del coche bajaban cajas con carne, frutas y verduras. Para una familia sin padre y con pocos recursos, esos regalos eran una verdadera salvación. Pero ¿por qué terminó esa historia de amor de cuento con el príncipe? Después de 2 años, Freha quedó embarazada y dio a luz a una niña a la que llamó Hedva. La bebé no fue deseada ni por la corte real ni por su propia madre, que en ese momento ya tenía un hijo de 2 años. Justo después del nacimiento de la niña, Freha tomó un avión con su hijo y escapó de Marruecos a Bélgica. La pequeña Hedva se quedó con su abuela, que estaba muy molesta con la decisión de su hija. Unos meses después, la abuela envió a la niña con su madre. La envolvieron en una manta, la colocaron en una cesta de mimbre, le pusieron un biberón con leche y se la entregaron a la azafata. Pero en el aeropuerto no la esperaba su madre, sino el amante de su madre, quien la llevó a una familia de acogida con muchos hijos. Creció entre huérfanos, abandonada por su propia madre en un país extraño. En ese tiempo su madre trabajaba como actriz con el nombre artístico de Anita Ben Saken. Era una mujer llamativa, siempre rodeada de hombres. Ella prefería pagar a la familia de acogida en lugar de criar a su hija. Solo a veces la llevaba de visita a su lujoso apartamento con amplias habitaciones. A los 13 años, Hedva ingresó en un internado de élite. Su madre le compraba ropa cara, como si quisiera mostrar al mundo a una hija bien educada y hermosa a su lado, para parecer respetable. Pero la niña seguía sin sentir el cariño de una madre y no se atrevía a preguntar por qué no la quería.
En ese tiempo su madre vivía con un belga llamado Raoul Jossart, que era 20 años mayor que ella. Él llenaba a los niños de regalos y dulces, y por eso lo adoraban. En los documentos él figuraba como el padre de Hedva. Pero cuando la niña creció, entendió que todo era una gran mentira. Todo fue hecho para ocultar su verdadero origen. Se sintió traicionada por la persona más cercana, su madre. Una sola vez ella le dijo: «¿Sabes quién es tu padre? Nunca podrás acercarte a él, no en el Palacio Real de Rabat». Esa frase quedó grabada en la memoria de la joven. A los 18 años, decidió escapar de esa mentira. Se fue a Israel para comenzar una nueva vida. Allí no tenía familia ni amigos. Otra vez estaba sola, pero ni siquiera el cambio de país puso fin a su búsqueda. En Israel se casó 2 veces, pero ambos matrimonios fueron breves. Con su primer esposo tuvo 3 hijos, 2 varones y una niña. Más adelante sus hijos se convirtieron en su único apoyo. Intentaba olvidar el pasado, no pensar en su madre, no preguntarse por sus orígenes. Solo a veces sus tías y su abuela le contaban pedazos del pasado, y ese secreto pesaba más cada año. En julio de 1999, la televisión transmitía el funeral del rey Hassan II de Marruecos, y Hedva decidió contar su mayor secreto. Se volvió hacia su hijo, que estaba a su lado, y de pronto le dijo: «¿Sabes quién es ese? Ese es tu abuelo». Su hijo quedó en shock. Pensó que su madre se había vuelto loca. Pero ella siguió hablando, y por primera vez reveló su secreto, que había guardado toda su vida. Habló de su madre, de los coches del palacio de los que le hablaba su abuela, y de la frase: «Nunca lo alcanzarás en el palacio de Rabat». Su hijo Eldad fue quien apoyó su decisión de ir hasta el final. Reunió un equipo de abogados, detectives privados y estrategas. Comenzó una verdadera lucha por el reconocimiento. Durante más de 20 años, Hedva ha intentado probar que es una princesa marroquí. Se hizo varias pruebas de ADN que confirmaron que Raoul Jossart no era su padre. Además, los exámenes mostraron que sus orígenes estaban ligados al norte de África. Uno de sus abogados logró hace unos años un caso similar. La artista belga Delphine Boel demostró en la corte que era hija del rey Alberto II de Bélgica. Obtuvo una compensación económica y un título nobiliario. Parecía que paso a paso, Hedva se acercaba a la meta. Cambió su nombre y tomó el apellido de su madre. Ahora se llama Jane Benzaken. Para ella, ese nombre es símbolo de la lucha por el reconocimiento. Pero el mayor obstáculo es la familia real de Marruecos. La mujer pidió una prueba de ADN con uno de los hijos oficiales del rey Hassan. Pero ellos tienen inmunidad diplomática y no están obligados a someterse a ninguna prueba. Además, la familia real presentó una contrademanda contra Jane. La acusaron de intentar usar el nombre del difunto rey con fines personales. El tribunal belga suspendió el caso hasta que se resuelva la contrademanda. Hoy en día, Jane Benzaken tiene 71 años. Vive humildemente en un pueblo, cuida cabras, gallinas y cerdos. Sigue creyendo que podrá demostrar que el difunto rey de Marruecos era su padre. Según ella, de todos sus hijos, ella es quien más se parece a él. No deja de soñar con ir algún día a su país natal, encontrar paz y sentirse por fin querida. ¿Y tú qué opinas? ¿Podría esta mujer sencilla ser una princesa marroquí? ¿O todo esto es solo por dinero? Escribe tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Gracias por ver el video y por tus me gusta. Hasta pronto.